Eh, Bienvenidos a la clase 9 del curso de ADI. Esta clase es acerca de inferencia estadística y en particular vamos a conocer y revisar los pasos que hay detrás de un procedimiento sistemático de inferencia estadística que se llama test de hipótesis. Y ya. Como todas las clases, partimos definiendo cuáles son los objetivos de este video, de esta clase, que es básicamente comprender y aplicar un procedimiento que se llama test de hipótesis, ¿ya? Para inferir. Vamos a llegar a resultados que son equivalentes a lo que hicimos con estimación de parámetros e intervalos de confianza, pero ahora utilizando otro método que se llama test de hipótesis y que ambos son equivalentes y por lo tanto van a llegar a las mismas conclusiones. ¿Ya? Para cumplir con este objetivo, los pasos que vamos a seguir primero es que vamos a describir cuál es el procedimiento de test de hipótesis, vamos a identificar cuáles son los elementos que hay dentro del test de hipótesis, vamos a ir paso a paso revisando cuáles son cada uno de los cálculos que hay que hacer y qué significan los cálculos que vamos a ir haciendo para llegar a algo que se llama prueba de veracidad, que es básicamente aprobar o rechazar una hipótesis, porque su nombre ahí lo dice, es un set de hipótesis. Y finalmente la idea es con esta análisis, con esta aplicación de esta prueba de veracidad, la idea es identificar y analizar los resultados obtenidos, ¿ya? Darle una interpretación desde el punto de vista inferencial, que luego se combina, por supuesto, con las conclusiones y recomendaciones que ya son, que son un resorte de aspectos externos a la estadística que tienen que ver con la ingeniería en general. Ya recuerden que esto está dentro de este diagrama de bloques de cómo un ingeniero debe resolver los problemas. Y en este caso estamos obteniendo entonces, estamos repasando la herramienta estadística que me permite obtener una información poblacional y a partir de eso conclusiones y recomendaciones tienen que ver con un todo, me refiero con un procedimiento de ingeniería completo. ¿Ya? Ok, esta PPT que ven ustedes en su pantalla es básicamente lo mismo que es la misma PPT que apareció en la clase número 7, ya que es de inferencia estadística también. Ya solamente es para entender que ahora vamos a ver la otra rama de la inferencia estadística que vemos en este curso. ¿Ya? Solamente para que reforzar la idea de inferencia estadística, recuerden que cuando hablamos de inferencia, la idea es a partir de muestras obtener información poblacional que permita obtener conclusiones, ¿ya? Relativas a la población, y eso con el objetivo entonces de que las conclusiones que yo obtenga sean válidas frente a cualquier experimento que se realice, o sea válida para todos los experimentos que se puedan realizar en un determinado proceso. ¿Ya? A modo de ejemplo, yo les decía que existían, íbamos a trabajar con dos métodos. El primero ya lo vimos, que se llama estimación de parámetros, y aquí entonces ustedes tienen que acordarse del intervalo de confianza, que habían tres intervalos de confianza. Estaba el intervalo de confianza del más probable, ya estaba el intervalo de confianza de la cota superior y estaba el intervalo de confianza de la cota inferior. ¿Ya? Y esos tres intervalos de confianza básicamente nos dicen, en el primer caso, cuál es el intervalo donde es más probable encontrar el valor de la media poblacional, y los intervalos de confianza de la cota superior e inferior lo que nos indican es cuál es el valor máximo o mínimo que debiese tener la media poblacional con un determinado índice de certeza, y elegimos uno de ellos en función del problema que queremos resolver. ¿Ya? En el video 8 extra hay tres ejemplos donde básicamente se muestra que dependiendo del tipo de problema que ustedes van a resolver, entendiendo el tipo de problema como distintos planteamientos, lo que van a tener son distintos intervalos de confianza que van a tener que aplicar. La misma lógica va a aplicar ahora en este nuevo procedimiento que se llama test de hipótesis, donde básicamente lo que vamos a hacer es, como les decía, llegar a resultados que son equivalentes. Vamos a poner una doble flecha porque son equivalentes los resultados, pero ahora planteando un procedimiento sistemático que permite probar una hipótesis, vamos a poner acá, probar una hipótesis respecto a un parámetro poblacional, ¿ya? Y voy a hacer énfasis de inmediato en una diferencia que hay entre estos dos métodos, que lo único que hacen es ver la inferencia desde dos perspectivas completamente, o sea, dos perspectivas que son distintas, pero que son complementarias al final, porque como les explicaba, llegan al mismo resultado. ¿Ya? Cuando hablamos de intervalo de confianza, lo que nosotros nos preguntamos es dónde, en qué lugar, en qué intervalo se encuentra el valor de la media poblacional de mi experimento. ¿Ya? Y para eso entonces somos capaces de identificar intervalos.
que básicamente nos indican dónde debiese estar esa media poblacional. Cuando hablamos de test de hipótesis, en vez de preguntarnos el lugar donde está el intervalo el valor de la media poblacional, nos preguntamos si es que nuestra media poblacional, que es desconocida, tiene alguna relación, y les voy a explicar al tiro por qué digo tiene alguna relación, con una media poblacional que yo postulo que podría ser la media del experimento. ¿Ya? Nuevamente, como para que tengan la idea, cuando hablamos de intervalos de confianza para hacer estimación de parámetros, para hacer inferencia, lo que hacemos es identificar el posible valor de mu x, de la media poblacional de mi experimento. En cambio, cuando trabajemos con test de hipótesis, lo que vamos a hacer es que vamos a identificar si es que nuestro mu x, que es desconocido, está relacionado con un valor de referencia, un número, que se llama mu0. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar a continuación a definiciones del test de hipótesis y vamos a decir que la hipótesis estadística, vamos a ponerle aquí, lo vamos a marcar, es una afirmación sobre un parámetro poblacional que debe ser comprobada. ¿Y cómo la vamos a comprobar? Utilizando datos experimentales. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que sacar de acá? Que la palabra afirmación implica que yo tengo que proponer algo. Hay una propuesta inicial. Y esta propuesta inicial se llama hipótesis. Y el test de hipótesis consiste en probar si es que la propuesta inicial es cierta o es falsa. ¿Ya? Y para hacerlo, la idea es que cuando nosotros planteamos una hipótesis que la queremos transformar en una tesis, en algo que está comprobado, ya sea la diferencia entre hipótesis y tesis, lo que hacemos es utilizar información de un experimento, usamos datos experimentales, y utilizamos un procedimiento estadístico, inferencia al final, que lo que hace es transformar esta información parcial que tenemos de una muestra a una información poblacional que nos va a permitir comprobar si es que nuestra hipótesis era verdadera o no lo era. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer una afirmación sobre un parámetro poblacional, la vamos a comprobar utilizando datos experimentales y utilizando inferencia, es decir, entonces que los datos experimentales los vamos a transformar desde una muestra hasta una población, por supuesto con un determinado índice de confianza o de certeza. ¿Ya? Para que nos quede claro algunos conceptos también que de repente uno maneja más o menos. Ya. La palabra hipótesis es una afirmación que no ha sido comprobada. ¿Ya? Y la idea del test de hipótesis es comprobar esta afirmación, a diferencia de una tesis. Que una tesis sí existe un procedimiento de comprobación. ¿Ya? Hay un procedimiento de comprobación y por lo tanto la tesis ya pasó por esta etapa de inferencia o comprobación y por lo tanto la tesis es algo que es cierto. ¿Ya? La hipótesis no, es una afirmación que tengo que comprobar. ¿Ya? Y esta palabra es súper importante y me voy a detener un momento acá antes de hacer todos los cálculos que ustedes ven ahí, porque habitualmente cuando ustedes, si alguna vez escucharon hablar, por ejemplo, de la evolución, de la teoría de la evolución, te dicen, pero es que esto es solo teoría. Ya no sé si han escuchado ese concepto que te dicen, no, la evolución es solamente una teoría. ¿Ya? Y las personas que hacen ese comentario se confunden entre teoría e hipótesis. ¿Ya? La teoría es algo que está comprobado y que es una especie de tautología, es cierto. ¿Ya? A diferencia de la hipótesis, que es solamente una afirmación y que hay que comprobarla. ¿Ya? Una teoría, por ejemplo, es la evolución, porque partió de una hipótesis que hizo Darwin y mediante un procedimiento de experimentación, observación, análisis, fue capaz de transformar esa hipótesis inicial en una teoría. ¿Ya? Por lo tanto, cuando hablamos de teoría, no es solo una teoría, es algo que es completamente cierto. ¿Ya? ¿Y por qué se genera esa confusión en general en la opinión pública, por ejemplo? Porque las ciencias sociales son más propensas a confundir estos dos conceptos, entre hipótesis y teoría. Cuando los cientistas sociales dicen, tengo una teoría, generalmente, si es que no ha sido comprobada, se están refiriendo a una hipótesis, ¿ya? Pero para nosotros,
que somos científicos no sociales, sino que somos científicos naturales, nos fijamos en las leyes de la naturaleza, lo que tenemos que tener claro es que la teoría es algo que ya está comprobado y la hipótesis es algo que está por comprobar, ¿ya? Y cuando uno comprueba una hipótesis, la transforma entonces en una tesis. Ya. Para explicar los pasos a seguir de un test de hipótesis, vamos a utilizar un ejemplo que nos va a seguir durante toda la clase, ¿ya? El ejemplo es muy sencillo. Dice que, supongamos que vamos a dar un contexto, y el contexto básicamente que nos dice que estamos interesados en el ratio de combustión de un determinado propelente sólido que se utiliza en sistemas de viajes al espacio, ¿ya? Ese es el contexto. Bastante sencillo, y que básicamente nos indica que nuestra variable dependiente X, es tasa de consumo de un propelente sólido para usarlo en viajes al espacio. Eso es todo, ¿ya? ¿Y en qué unidad está? En centímetros partido por segundo, porque es un propelente sólido, por lo tanto, su tasa de consumo es fundamentalmente dada por cuánto combustible está desapareciendo para que este cohete salga hacia arriba, salga expulsado hacia arriba, ¿ya? Y ahora, en específico, lo que nos interesa es saber si la media poblacional, o sea, si fíjense acá, mu X es igual o distinta a un valor que es 50 centímetros por segundo, ¿ya? Fíjense que aquí la palabra clave es, nos interesa saber si la media poblacional de esta variable es 50 centímetros por segundo o es distinta de este valor, ¿ya? Entonces, esta es la primera parte donde yo leo el problema, ¿ok? Y claro, ahora viene todo el procedimiento de, primer paso, plantear la hipótesis, ¿ya? Y eso es lo que aparece en la PPT donde dice formalmente. Cuando nosotros hablamos de una formalidad, lo que estamos haciendo es siguiendo el procedimiento de test de hipótesis que parte definiendo la hipótesis, ¿ya? Transformar este contexto en un test de hipótesis implica transformar todas las palabras en una afirmación que tengo que comprobar si es cierta o no. En este caso, queremos identificar si es que la media poblacional de nuestro experimento, ya que de ahora en adelante la media poblacional de nuestro experimento, como lo había dicho en la PPT anterior, le llamamos mu X, ¿ya? Queremos comprobar si es que nuestra media poblacional de nuestro experimento es distinta de 50 centímetros por segundo, o si no es distinta a 50 centímetros por segundo, si es igual a 50 centímetros por segundo, ¿ya? Entonces, formalmente, planteamos nuestra hipótesis, que esta sería hipótesis, y planteamos una contrahipótesis, una segunda hipótesis que es complementaria a la primera hipótesis que planteamos, ¿ya? Entonces, formalmente, leemos el problema y lo transformamos en una expresión que tengo que comprobar su veracidad, ¿ok? Y la expresión que tengo que comprobar su veracidad se complementa con una segunda expresión que, perdonen la redundancia, es complementaria a nuestra hipótesis inicial. Entonces, nosotros estamos interesados en identificar si es que la variable mu x es distinta de un valor mu0 dado, un número 50, y vamos a comprobar si eso es cierto. Pero si no lo es, tenemos que decir algo que sea lo complementario. Y lo complementario es que sea igual, ¿ya? Tenemos dos hipótesis y vamos a comprobar cuál de ellas es cierta, o mejor aún, lo que vamos a hacer es comprobar si esta hipótesis es verdadera. Ese va a ser nuestro objetivo, ¿ya? Y si es que no lo es, no podemos comprobar, ¿ya? Ok. Cuando planteamos el test de hipótesis, aparecen entonces dos elementos que son claves y que nos van a perseguir de ahora en adelante, ¿ya? El primer elemento se llama hipótesis nula, ¿ya? Y la hipótesis nula lo que hace es complementar a, en este caso, la segunda hipótesis que se llama hipótesis alternativa. ¿Ya? Y esta hipótesis alternativa es la que me va a permitir identificar si es que
la media poblacional es distinta o no al valor de 50 centímetros por segundo. ¿Ya? Entonces, la primera etapa de un test de hipótesis implica leer el problema y transformar el contexto y la problemática en una expresión que tiene dos partes. Una que se llama hipótesis nula, que complementa a la hipótesis alternativa. Y la hipótesis alternativa se plantea de tal forma de intentar responder a nuestra problemática. En este caso, estábamos interesados en saber si es que la variable poblacional de tasa de consumo del propelente es distinta de 50, y si no lo es, debiese ser igual a 50, ¿ya? Porque son complementarios. En síntesis, cuando hablamos de un test de hipótesis, tenemos un procedimiento que busca probar una hipótesis utilizando los datos experimentales de inferencia, y como primera parte, que es lo que le acabo de mostrar en la PPT anterior, considera dos hipótesis. Una que se llama nula, que la vamos a llamar H0, y una hipótesis alternativa o H1. Ellas son excluyentes, ¿ya? Son excluyentes entre ellas. O sea, no puede ser la hipótesis nula y la hipótesis alternativa verdaderas al mismo tiempo. O una es o la otra, no pueden ser las dos, ¿ya? Y el procedimiento de comprobación nos va a llevar a dos posibles escenarios. ¿Ya? Recuerden, fíjense, que para el caso de nuestro ejemplo del propelente, H0 dice que mu x es igual a mu0, igual a 50 mu0, y en la hipótesis alternativa, H1, mu x es distinta de mu0, que en este caso habíamos dicho que el mu0 es igual a 50, un número. ¿Ya? Entonces, cuando hagamos el procedimiento estadístico, vamos a poder llegar a dos posibles caminos. El primero es rechazar la hipótesis nula. ¿Ya? ¿Qué significa rechazar la hipótesis nula? Como son complementarias, significa que compruebo la hipótesis alternativa. Ya, dicho de otra forma, si yo rechazo la hipótesis nula, estoy diciendo que el valor de la media poblacional no es igual a mu0. Como no es igual a mu0, y tengo esta otra hipótesis alternativa, debiese ser entonces distinto de mu0. ¿Ya? Ese es el primero. Y el segundo camino que podríamos tener, que son excluyentes entre ellos, o vamos a tener el primer camino, o vamos a tener el segundo, pero no podemos tener los dos, porque las hipótesis son excluyentes. Llevaría a ser imposible, vamos a poner acá, imposibilidad de rechazar la hipótesis nula. No puedo rechazar la hipótesis nula, lo que implica que no podemos comprobar si es cierta la hipótesis alternativa. ¿Ya? Ahí hay un juego de palabras un poco extraño que se los voy a explicar de inmediato con un intervalo de confianza, ¿ya? Pero, como resumiendo lo que aparece acá, si yo soy capaz de rechazar H0, ¿ya? Si yo soy capaz de identificar que H0 no es verdad, entonces voy a poder comprobar H1. Pero, si es que yo no puedo rechazar H0, no puedo decir que H0 no es cierta, entonces no es que H1 sea falsa. Lo único que quiere decir es que con la información que tengo no puedo comprobar que es verdadera. ¿Ya? Eso es lo único que quiere decir. Y por lo tanto, no puedo dudar de la veracidad de la hipótesis nula porque no la puedo rechazar. ¿Ya? Y eso tiene que ver con el concepto de intervalo de confianza y de entender que con la inferencia nosotros no somos capaces de dar un valor, sino que nosotros damos un rango de valores en el cual puede estar la media poblacional. Por lo tanto, el no rechazar la hipótesis nula implica que uno de esos valores puede ser el mu0. Se lo voy a mostrar con el ejemplo. Ya. Tenemos entonces dos hipótesis, la hipótesis nula, que es complementaria a la hipótesis alternativa. ¿Ok? Solamente son dos hipótesis, y entonces, cuando nosotros planteamos nuestra hipótesis alternativa, de inmediato la hipótesis nula considera todos los otros casos. Ya en este caso, alternativa es distinto de, y todos los otros casos es que sea igual a. ¿Ya? Okay. Y son todos los posibles casos. Nicolás, cuéntame. Ahí en la elección, o sea, no sé si para adelante tiene como relevancia o no, pero la elección de la hipótesis nula y alternativa es como aleatoria, o yo puedo... No, para nada. Para nada. Ah, Mira, ya. de hecho, Nicolás,
es súper importante, de hecho, lo más relevante de esta parte, porque luego es un procedimiento. Es una súper buena pregunta. La elección de esta hipótesis alternativa la hice luego de leer el contexto, ¿ya? Y el contexto me dice que lo que yo quiero comprobar es si es que la media poblacional es distinta de este valor. ¿Okay? Entonces, como dice que es distinta, estoy interesado en comprobar si es que el mu x, que está acá, es distinto de 50, que matemáticamente con un signo es no igual a 50. ¿Okay? Y como tengo que plantear otra hipótesis, que es la hipótesis que complementa la alternativa, que se llama hipótesis nula, y como la alternativa dice que es distinto de 50, lo complementario distinto es igual a 50. ¿Okay? Entonces, básicamente, no es aleatoria para nada, sino que tiene que ver con el problema que queremos resolver. En este caso, nuestro problema indicaba que lo que queríamos evaluar es si es que la media poblacional era distinta de un valor determinado. Entonces, nuestra hipótesis alternativa dice que mu x es distinto de ese valor determinado. Y la hipótesis nula aparece como complemento a la alternativa. Si no es distinta, tiene que ser igual. ¿Ya? Sí. Dale. Ok, entonces estamos en este punto. ¿Ya? Y para explicarles el test de hipótesis, porque son pasos al final que hay que seguir, y una lectura un poco distinta a los intervalos de confianza, los voy a llevar a los intervalos de confianza. Las voy a llevar y los voy a llevar a los intervalos de confianza para poder entender un poco de qué se trata. Fíjense que lo único que hice en esta PPT fue eliminar la primera parte, el contexto, pero mantengo el planteamiento del problema, que es lo que nosotros queremos comprobar, ¿ya? Y también mantengo las dos hipótesis con las que vamos a trabajar, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. ¿Ya? Entonces, olvidémonos un poco, por un solo momento, de los test de hipótesis y recordemos lo que hablábamos cuando estábamos presentando los intervalos de confianza y por lo tanto la estimación de parámetros. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de intervalo de confianza, nosotros lo que hacemos es, como les explicaba al principio, identificar entre qué valor y qué valor debiese estar la media poblacional de un experimento, o cuál es su valor máximo o cuál es su valor mínimo esperado. ¿Ya? Entonces, intentemos tomar ese concepto de intervalo de confianza y revisemos respecto a las hipótesis que planteamos, cómo se podría ver desde un punto de vista de un intervalo de confianza. ¿Ya? Que es la pregunta que aparece acá. Dice, ¿cuál será el valor de mu x y cómo esto se relaciona con 50 centímetros por segundo? Entonces, yo podría decir, mira, si es que el valor de el mu x, vamos a poner acá, es desconocido, porque estamos haciendo inferencia, es desconocido, nosotros podríamos estimar su valor, dónde debiese estar, qué es lo más probable que cuál es el intervalo donde se encuentre ese valor, ¿ya? El valor más probable de la media poblacional. ¿Ya? Y a ese lugar físico, ese intervalo donde está, le llamábamos intervalo de confianza. Y este intervalo de confianza que vamos a utilizar va a ser el intervalo de confianza de dos colas, dos lados. ¿Por qué vamos a utilizar este intervalo de confianza? Primero vamos a utilizar un intervalo de confianza porque es la herramienta que me permite decir cuál es el valor de mu x, o cuál sería el valor, dónde debiese estar el valor de mu x. ¿Y por qué vamos a utilizar el intervalo de confianza de dos colas? Porque nuestra hipótesis alternativa indica que si no es igual a 50, es distinto a 50. Y las cosas que son distintas a 50 pueden ser más de 50 o menos de 50. ¿Ok? Entonces, si ustedes revisan sus PPT, sus apuntes, lo que tienen del curso, el intervalo de confianza de los datos, del beta por ciento de los datos más probables, se puede expresar de esta forma. El mu x se mueve entre dos valores. Vamos a poner acá un valor límite inferior, mu x low, y un límite superior. ¿Ya? Y tiene una fórmula, tiene una ecuación, ¿no es cierto? Y esa ecuación básicamente nos dice que es, por ejemplo, el promedio menos, si es que conocemos S y no conocemos sigma, entonces vamos a utilizar la distribución T, ¿no es cierto? Sería T1 menos alfa medios, grados de libertad, multiplicado por el S del X promedio.
menor o igual a mu x y menor o igual a, ahora el límite superior, que estaría dado por lo mismo, pero ahora con un signo positivo, t de 1 menos alfa medio grados de libertad por s de x promedio. ¿Ya? Y si ustedes recuerdan, el s de x promedio es s de x partido por raíz de n, que creo que... Sí. Entonces, este intervalo de confianza que ustedes observan acá es el lugar donde es más probable encontrar la media poblacional. ¿Ok? Imaginémonos ahora, ya que lo vamos a ver con un ejemplo a continuación, imaginémonos ahora que tenemos los datos de un experimento. Tenemos 10 datos de un experimento que se hicieron y queremos, olvidándonos un poco del test de hipótesis, queremos identificar el intervalo de confianza de los datos más probables. El intervalo de confianza de escuela. Entonces, sacamos los estadígrafos de los datos experimentales que hay, sacamos el promedio de 10 datos, sacamos la desviación estándar y por lo tanto la desviación estándar del promedio, que es 1 partido por raíz de 10, porque tengo 10 datos, y también saco el valor de t de 1 menos alfa medio, 9, porque tengo 9 grados de libertad. ¿Ya? Y a partir de eso, obtengo un intervalo de confianza de los datos más probables que dice que con un 95% de certeza, inferencia, reemplazando los valores poblacionales en el intervalo, perdón, los valores muestrales en el intervalo de confianza y el valor de t, que es el que me permite hacer la inferencia, me dice que la media poblacional de este experimento, ya que representa el tasa de consumo de propelente del cohete, está entre 49.5 y 50.9. Eso es lo que dice. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que la media poblacional puede ser 49.5, pero también puede ser 49.6, también puede ser 49.9, también puede ser 50, también puede ser hasta 50,9. Y todos esos valores, todos, tienen la misma posibilidad de ser la media poblacional. ¿Sí? Porque esa es la definición de intervalo de confianza. Si observan, dentro de todos los valores que componen el intervalo de confianza, se encuentra el 50. Y el 50 es el valor con el cual yo me quiero comparar. ¿Ok? Entonces, a partir de este intervalo de confianza, que ahora lo tengo graficado acá, que va entre 50.9 y 49.5, yo observo que el valor de mu0 se encuentra dentro de este intervalo de confianza. ¿Ok? Y como cualquiera de estos valores que está acá puede ser la media poblacional, recuerden que esto viene de una gráfica que es como así, que ustedes tienen un límite inferior, superior, y cualquiera de estas posibles distribuciones de probabilidad es la distribución de probabilidad correcta, no sabemos cuál es. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que estoy diciendo con este intervalo de confianza es que estoy seguro que con un 95% de certeza la media poblacional va a estar entre un límite inferior y un límite superior. Puesto que el mu0 está dentro de este intervalo de confianza, yo no puedo dudar de que el valor de mu x sea igual a 50. No puedo dudar eso. No puedo poner no puedo decir que no es 50, porque puede ser 50. ¿Ya? Lo que no significa que estoy seguro que es 50. Lo único que estoy diciendo es que no puedo descartar que es 50. Lo que sí puedo descartar es que es distinto de 50. ¿Por qué lo puedo descartar? Porque el valor de 50 es parte del intervalo de confianza. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, básicamente, con este intervalo de confianza, olvidándonos un poco del test de hipótesis, cuando nosotros obtenemos este intervalo de confianza y lo comparamos con este mu0, que se llama, en este caso tiene un valor 50, estamos diciendo que podría ser 50, como también podría ser 49.5, como también podría ser 50.9. Pero no tengo la capacidad de decir que es distinto de 50, porque está dentro de los posibles valores. ¿Ya? Entonces, básicamente, la inferencia que nosotros haríamos sería, se observa que el valor 50 está dentro del intervalo de confianza de dos lados, que son los datos más probables, ¿ya? Porque estamos sabiendo si es que algo es igual a 50 o distinto de 50. Y por lo tanto, podemos concluir
que no podemos dudar que mu x es 50. No es posible afirmar, lo que es lo mismo, no es posible afirmar que mu x es distinto de 50, con un 95% de certeza, ¿ya? Ese sería el análisis de intervalos de confianza utilizando este 50 que me está dando vuelta por ahí, ¿ya? Y, por ejemplo, si usamos otro set de datos, imaginémonos que hacemos otro experimento, pero este es de otro proceso, ¿ya? Porque si no, quizás los datos estaban mal sacados. Entonces, solamente para ejemplo, imaginémonos que los datos anteriores eran de otro experimento, de otro cohete, de otro propelente, y ahora vamos a usar un segundo propelente, ¿ya? Y estos datos nos dieron 10 datos que están tabulados en esta tabla, que luego de hacer el análisis del intervalo de confianza, el mu x que pertenece a x promedio más menos t de 1 menos alfa medios como grados de libertad, por eso de x partido por raíz de n, ¿ya? Ahora el intervalo de confianza nos dio entre 52.2 y 51.1, ¿ya? ¿Qué observamos ahora? Que el valor más probable de la media poblacional de mi experimento se va a mover entre 52.5 y 51.1 con un 95% de certeza. Puesto que el valor de mu0, 50, no está entre los valores más probables que sea la media poblacional, entonces, no está, entonces yo puedo concluir con un 95% de certeza de que el valor de mu x es distinto de 50. Porque puede ser o 52.5 o 52.4 hasta 51.1, pero no más abajo con un 95% de certeza. Entonces, si se diera este caso, entonces yo puedo sí ahora decir que el mu x es distinto de 50, porque el 50 no está dentro de los valores más posibles de ser la media poblacional, a diferencia del caso anterior, donde la media poblacional, que está entre 50.9 y 49.5, puede ser 50 también. Pero podría ser otro valor, pero yo no tengo la capacidad de identificar el valor real, solamente puedo hacer algunos rangos. Entonces, básicamente, si es que este valor con el cual me estoy comparando está dentro del intervalo de confianza de dos colas, entonces no puedo dudar de que el valor sea 50. Pero si está fuera del intervalo de confianza, entonces yo puedo aseverar que puede ser un valor 52.5 a 51.1, pero no es 50. Por lo tanto, ahí yo podría decir que es verdadero. ¿Ya? Entonces, intervalos de confianza, en este caso de dos lados, nos permiten identificar dónde está el valor más probable de mu x, que si lo comparo ahora con este valor de mu 0, podría llegar a probar una u otra hipótesis. ¿Ya? Entonces ahora lo voy a ver desde otro punto de vista, que es el punto de vista que ocupa el test de hipótesis. ¿Ya? Recuerden, voy a devolverme hasta la PPT que les había mostrado al principio de la clase. Cuando hablábamos de intervalo de confianza, lo que yo hacía era identificar dónde estaba el valor de mu x. En este caso utilizamos el intervalo de confianza de dos lados. Pero cuando hablamos de un test de hipótesis, el enfoque es un poquitito distinto, pero complementario y equivalente. Y lo que nos dice es que en vez de preocuparte dónde está el valor de mu x, preocúpate si es que el valor de mu x tiene o no un valor igual a mu 0, o un valor mayor que mu 0, o un valor menor que mu 0. ¿Ya? No te interesa saber bien dónde está el límite inferior y superior, solamente te interesa saber si el mu 0 es o no el valor de mu x. Eso es. ¿Ya? Entonces, como ya vimos el uso de intervalos de confianza, para este ejemplo, la idea ahora es intentar verlo desde la perspectiva del test de hipótesis. ¿Ya? Entonces, me devuelvo a la PPT donde estamos hablando de que planteamos el problema, volvemos a hacer que es distinta, volvemos a tener las dos hipótesis, la nula y la alternativa, que es la que me interesa comprobar si es cierta o no. ¿Ya? Y nos vamos a preguntar ahora, ¿qué implicaría rechazar H0? ¿Qué implicaría de rechazar que mu x es 50? ¿Ya? Y entonces, para responder esta pregunta, o para guiarlos en la respuesta de esta pregunta, lo que voy a hacer es que voy a partir antes de la experimentación. Voy a partir, por ejemplo, de este círculo azul que ven ustedes acá, que lo que hace es representar la población de experimentos que yo podría realizar con el cohete. ¿Ya? Y básicamente, lo que implica rechazar H0 es que los datos que obtengo de este
población utilizando experimentación debiesen venir de una población cuya media poblacional es distinta. No es igual, es distinta de 50, porque estoy asumiendo que voy a rechazar la hipótesis nula. Eso implicaría, si yo rechazo H0, quiere decir entonces que los datos que vienen de mi población vienen de un experimento que tiene una media poblacional distinta de 50. No sé cuánto es, pero sí es distinta de 50. ¿Ok? Entonces, tomándose en cuenta, yo tomaría datos utilizando la experimentación y obtendría entonces la tabla que ustedes vieron, esta tablita que está acá, donde están la muestra y todo eso. ¿Ya? Pero resulta que yo no conozco esta población, es desconocida. ¿Ya? Por lo tanto, la idea es, aun cuando yo sé que los datos, si es que H0 la puedo rechazar, quiere decir que los datos vienen de una población con MUX distinta de 50, como estos datos no se conocen, no se conoce la población, entonces mi idea es intentar, a partir de la muestra, utilizando inferencia, llegar a que, como conclusión, estos datos vienen de una PDF con un MUX distinto de 50. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, el enfoque es distinto. En el caso del intervalo de confianza, yo calculo dónde está el valor de MUX. Y en cambio, en el test de hipótesis, lo que yo hago es plantear un procedimiento sistemático, formal, basado en la inferencia, que me permita responder a la pregunta si los datos que obtuve desde el experimento vienen de una PDF con un valor de media poblacional distinta de 50 o igual a 50. ¿Ya? No me interesa, como les digo, el valor del límite mínimo y máximo lo vamos a usar, pero básicamente en este caso la respuesta es sí o no. ¿Okay? Entonces, tenemos nuestros datos, recordamos que nuestra población es desconocida, por lo tanto, todavía no podemos afirmar que los datos vienen de un MUX distinto de 50, y lo que conocemos es la experimentación. Que sabemos que si H0 se rechaza, entonces los datos vendrían de una PDF con un MUX distinto de 50. ¿Ya? Y desde la perspectiva, ahora, de la estadística, que los datos vengan de una PDF con MUX distinto de 50, implica que, estamos en una muestra, implica que el valor mejor estimador del MUX, que en este caso corresponde al promedio muestral, el estimador de MUX debiese ser más parecido a valores que son o más bajos de 50 o más altos de 50, porque es distinto de 50. O dicho de otra forma, el valor de X promedio no debiese ser parte de los datos más frecuentes de esta población con MUX igual a 50. Debiese ser parte de los datos más frecuentes de distribuciones con medias menores a 50 o con medias mayores a 50, pero no con medias iguales a 50. ¿Ya? ¿Ok? Y básicamente, si es que el valor del promedio, ya el X promedio, que es el mejor estimador de la media poblacional, no debiese ser parte de los datos más frecuentes de la población con X igual a 50, entonces debiese venir de otras distribuciones. ¿Ya? ¿Y de cuáles otras distribuciones podrían venir? De aquellas que tienen una media poblacional, acá aparece la hipótesis alternativa, que es distinta a 50 y por lo tanto podría venir de distribuciones que están hacia la izquierda o hacia la derecha. Porque hacia la derecha y hacia la izquierda está la posibilidad de encontrar distribuciones con un signo distinto de 50. ¿Ok? Y entonces acá tenemos distribuciones que tienen un valor menor a 50, acá tenemos un MUX mayor a 50. ¿Okay? Y entonces, para rechazar H0, yo tendría que comprobar que mi data, el valor del promedio, es más probable que venga de esta distribución azul o de esta otra distribución azul, pero no de la distribución que está en el centro, porque esa es la que tiene 50. ¿Ok?
O, si lo vemos desde la perspectiva inversa o complementaria, el valor de la media promedio muestral no debiese estar en este rango que está acá, en este rango que está marcado con naranjo, que corresponde a los valores más probables de la PDF con 50. Porque si no está en el naranjo, entonces está en los valores extremos hacia la derecha o entre los valores extremos a la izquierda, los cuales son, pertenecen a distribuciones de probabilidad con medias poblacionales más altas que 50 o más bajas que 50. ¿Ok? Entonces, nuevamente, que el X promedio venga de estas distribuciones que están marcadas acá con azul, ¿están acá? Implica que complementariamente no vienen de esta distribución que está acá. O sea, el valor de X promedio para rechazar H0 debiese venir desde una distribución que está a la derecha o debiese venir de una distribución que está a la izquierda. ¿Ok? Y entonces la pregunta que queda por hacer es, si es que yo quiero entonces rechazar H0, lo que tengo que hacer es identificar cuáles son estos dos límites, límite inferior y límite superior, de tal forma de preguntarnos si es que el valor que obtuve pertenece o no a este intervalo. ¿Y eso cómo lo hacemos? Lo hacemos con una distribución de probabilidad, en este caso con la distribución de probabilidad T, porque estoy asumiendo que conozco S y no conozco sigma. Entonces, lo que hago para hacer la prueba de rechazo o de no rechazo de H0 implica entonces identificar estos límites inferiores y superiores. ¿Y por qué inferiores y superiores? Porque lo que estoy haciendo es identificando si pertenece a esta distribución o de lo contrario, como acá tengo un distinto D, pertenece a distribuciones que están a la izquierda o hacia la derecha. ¿Ya? Y estos límites inferior y superior se pueden pasar mediante una variable adimensional t a un t de 1 menos alfa medios como grados de libertad con un signo negativo, que sería el límite inferior, y el límite superior que estaría dado por el t de 1 menos alfa medios. Recordando que eso es porque acá está alfa medios y acá está alfa medios, y porque alfa se define como 1 menos beta. ¿Ya? ¿Ok? ¿Y qué es lo que hacemos entonces? Como lo vamos a pasar a una distribución t que tiene una variable t, lo que hacemos entonces es transformar el valor de x en un valor de t0, que se llama, que es básicamente el valor promedio menos la media poblacional con la cual yo quiero compararme, en este caso con el valor de mu0. Y aquí estaría dividido por el f de x. Y este valor de t0, si es que está dentro de este límite, implica entonces que el valor x promedio está dentro de ese límite. ¿Ok? Y si es que está fuera, lo mismo. ¿Ya? Entonces, si nosotros rechazamos la hipótesis nula, entonces lo que debiese pasar es que el promedio debiese estar en las distribuciones que están a la izquierda o a la derecha, porque estábamos comparándonos con un distinto D, y en el caso, si es que utilizamos esta variable dimensional, debiese estar o hacia la izquierda de el menos t de 1 menos alfa medio, o hacia la derecha de ese t de 1 menos alfa medio. Por lo tanto, aparece acá, si yo rechazo la hipótesis nula, entonces el valor de la variable t, que se llama t0, definida como el promedio menos el valor de mu0 partido por el s de x partido por raíz de n, no debiese pertenecer, aquí dice, no debiese pertenecer a el beta por ciento de los datos más probables de la distribución con mu0. ¿Ya? Y entonces, si es que eso pasa, o sea, si es que los datos de T0 caen hacia la derecha o caen hacia la izquierda, yo puedo asegurar que el valor de mu x es distinto de mu0, porque pertenece a distribuciones que tienen medias poblacionales o más grandes o más pequeñas. ¿Ya? Y por supuesto, si es que sí cae, si es que el valor del promedio, ahora imagínense ustedes que tenemos acá el promedio nuevamente, y ahora el promedio sí cae dentro del
beta% de los datos más probables, entonces no es que venga de esa distribución, porque quizás viene de otra que está por acá, por ejemplo, y que justamente tuve la mala fortuna de que el dato que me di era un dato extremo, por lo tanto no puedo decir que viene de esa distribución de 50, pero lo que sí puedo hacer es que no se puede dudar de que venga de esta distribución, ¿ya? Porque podría venir de otra, pero es más posible o más probable que venga de la distribución que tiene el mu igual a 50, ¿ya? Y por lo tanto, si eso lo llevo luego a variables adimensionales t, y defino el mismo t0, que es promedio menos mu0 partido por el s partido por raíz de n, si es que el valor de t0 está ahora dentro de este límite, que está expresado de esta forma, pertenece al más menos t de 1 menos alfa medio, ¿ya? Entonces, no es posible concluir que el valor de mu x es distinto de mu0. Nada más. No podemos decir nada más. No podemos decir que es igual, porque podría venir de otras distribuciones. Solamente podemos decir que no es posible concluir que es distinto de 50, ¿ya? Con un determinado índice de certeza. ¿Ok? En resumen, y esta es una tabla que les va a servir luego para aplicar directamente el intervalo de confianza, una vez, por supuesto, que lo aprendí. Cuando tengo datos experimentales, voy a obtener estadígrafos muestrales, ¿ya? Aplico entonces una distribución de probabilidad, en este caso t, ¿ya? Y en este caso tengo la distribución t, que sería el valor de x promedio, menos mu0 partido por s de x partido por raíz de n. Y con este estimador t, con este, perdón, variable dimensional t, me pregunto si es que mi promedio cae dentro de los datos más posibles de la distribución que tiene con un mu x igual a 0 o no. Si es que cae dentro, entonces no puedo rechazar h0. Por lo tanto, no hay razones para dudar de ella, con un tanto por ciento de certeza. Caso contrario, si es que está fuera de los valores más probables, entonces rechazo h0 y por lo tanto puedo concluir que h1 es cierta, que viene de valores, que tiene distribuciones de probabilidad con medias distintas. ¿Ok? Ok, entonces, antes de continuar, quisiera hacer un nexo con los intervalos de confianza como para que cerrar la idea. Ya al principio de la clase yo les comentaba que este procedimiento es un poco complejo porque hace un análisis como simplemente quiero probar si es que algo viene de una media, viene de una población con una media dada o no, ¿ya? Y a mí, yo prefiero eso transformarlo también a intervalos de confianza. Entonces, por eso esta PPT que dice nexo con intervalos de confianza. Que básicamente nos invita a preguntarnos lo mismo que les acabo de contar antes, pero nuevamente ahora desde la perspectiva del intervalo de confianza, ¿ya? Entonces, para eso, voy a volver acá, a la hipótesis nula que dice que mu x es igual a mu 0, ¿ya? Y esta hipótesis nula es cierta, voy a poner acá, si es que el valor de t0, que está definido de esta manera, está dentro del intervalo más menos t de 1 menos alfa medio, grados de libertad. Entonces, no podría rechazar la hipótesis nula si el t0 entra dentro de este intervalo, ¿ya? Lo cual, si se desarrolla un poco, que simplemente reemplazar el valor de t0, ustedes van a llegar a algo como esto, ¿ya? Que es el valor de t0, lo reemplazo dentro del intervalo, lo presento como desigualdades y obtengo la ecuación que les muestro con la flecha, ¿ya? La cual, si yo despejo el valor de mu0, tomo este valor de mu0, lo dejo entonces aquí quieto, y lo que hago es tirar el s de x hacia la izquierda y hacia la derecha. Tiro el valor de mu x hacia la izquierda y hacia la derecha con signo negativo, y luego multiplico por un menos, ¿ya? Voy a llegar a esta expresión, ¿ya? Y esta expresión que ustedes ven acá, dice que si no dudo de h0, ¿ya? Entonces el t0 pertenece a este intervalo, lo cual implica que el valor de mu0, que lo despejé, se encuentra entre un límite inferior y está acotado entre un límite inferior y un límite superior. Y estos límites inferiores y superiores son los límites inferiores y superiores de el mu x.
es el límite inferior y superior del intervalo de confianza de mu x. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de que es cierto el H0, es equivalente a decir que el valor de mu0 está dentro del intervalo de confianza del beta por ciento de los datos más probables de mi proceso. ¿Ya? Que es lo mismo que habíamos visto en el ejemplo que les mostraba con los datos del propelente, donde en este caso observen que el 50.9 era el mu x up, el 49.5 era el mu x low, y el valor de mu0 se encontraba entre esos dos límites. Por lo tanto, no podía dudar de que el valor fuese 50. Ahora, visto desde un punto de vista ya no del intervalo de confianza, sino que primero desde el punto de vista del test de hipótesis, perdón. Aprobar el valor de H0, o sea, la imposibilidad de rechazarlo, implica que el valor de mu x puede ser igual a 50. Puede. También podría ser un valor un poco más grande o un pequeño, pero no puedo descartar el 50. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de H0, lo que implica es que el mu0 pertenece al intervalo de confianza del mu x. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que no hay razón para dudar de eso. Y si es que no pertenece, entonces podemos afirmar que es distinto de 50, porque no está dentro de los valores más probables. ¿Ya? Para el ejemplo que yo les mostré, con el mismo set de datos iniciales, ese que me decía que el valor del intervalo de confianza, que si me dan un momento, lo que voy a hacer es que lo voy a dejar marcado acá, es este que está acá. El intervalo de confianza lo voy a tomar y lo voy a copiar y lo voy a llevar a la otra lámina. Ya, y lo voy a llevar ahora a la lámina correspondiente a lo que estábamos viendo. Lo voy a llevar acá. Acá teníamos nuestro intervalo de confianza, ahí lo ven ustedes. ¿Ya? El límite superior era 50.9, el límite superior era 49.5. Entonces ahora vamos a llegar al mismo resultado con intervalos de confianza, pero con test de hipótesis. ¿Ya? Y para calcular el test de hipótesis son pasos que son dos pasos, de hecho. Primer paso, calcular el T0, que sería el promedio de datos, que es 50.2, menos el valor del mu0, que es el valor con el cual yo quiero compararme, partido por el S del X promedio. Y ahí calculamos entonces el T0, que vale 0.63. Paso 1. Y paso 2, calculamos los límites para aprobar o rechazar la hipótesis nula. ¿Ya? Y en este caso, habíamos dicho que los límites estaban dados por más o menos t de 1 menos alfa medio como grados de libertad. Ya, nos vamos a Excel, por ejemplo, con el inverso de la distribución t. Aquí voy a poner que el valor de beta es del 95%, grados de libertad son 9, por lo tanto tengo 2.26. ¿Ya? Y entonces decimos que el valor de T0 está dentro del rango menos 2.26, 2.26. Puesto que esto es así, porque el valor de T0 está ahí, no puedo rechazar H0. ¿Ya? Por lo tanto, no puedo dudar de que el valor de la media poblacional sea 50. Eso es lo que puedo hacer. Que es lo mismo que habíamos llegado mediante intervalos de confianza, pero en vez de trabajar con variable mu x, estoy trabajando con variable T0. Eso es todo. ¿Ya? Ya. Entonces, antes de continuar, quisiera preguntarles si tienen dudas. Okay. Igual les voy a mandar después unos ejercicios, igual como lo hice con la parte de inferencia, para que los tengan ustedes y los puedan revisar. ¿Alguien me iba a hacer una pregunta? Yo, profe, entonces sirven las dos formas para decir, por ejemplo, de que el H0 se cumple. Estilo por... Sí. Sí, ya, súper. Sí, y que el H0 se cumple o que el H1, o sea, pero ojo, venga, esto es algo que es importante. A ver, las dos formas sirven, ya sea si yo hago un intervalo de confianza o si aplico directamente los pasos que les acabo de comentar, que el T0 esté dentro del más o menos T de 1 menos alfa medio grados de libertad, ambos me van a entregar la misma respuesta, ojo, ¿ya? Pero una cosa que es importante, cuando
H0, cuando estamos dentro del intervalo de H0, no es que el H0 se cumpla, sino que no puedo dudar de él. Perfecto. Eso es súper importante, ¿ya? Porque no es que el mux sea 50, porque eso no lo puedo saber. Lo único que puedo decir es que no puedo dudar que sea 50, ¿ya? Pero puede ser 50, 50,1, hasta 49,5 y hasta 50,9. Ninguno de esos valores es el que sabemos a ciencia cierta que es el correcto, solo conocemos el rango, ¿ya? Entonces, H0 no implica que el valor es 50, sino que implica que no puedo dudar que sea 50, ¿ya? Ya, súper perfecto. Ya, entonces, me hacían una pregunta que lo que venía a continuación era eso. Existen otros test de hipótesis, ¿ya? Y acabamos de ver un test de hipótesis que se llama test de hipótesis de un lado. Perdón, el que vimos anteriormente, perdón, se llama test de hipótesis de dos lados, ¿ya? Porque estamos interesados en saber si algo es 50 o si algo es distinto de 50. Y si algo es distinto de 50 es o menor o mayor, ¿ya? Pero existen también los test de hipótesis de un lado, así como también existen los intervalos de confianza de un lado, ¿ya? Equivalente. Entonces, para mostrarles este segundo test de hipótesis, este segundo clase de test de hipótesis, voy a usar el mismo ejemplo, pero ahora lo que voy a hacer es que estoy interesado en evaluar si es que la media poblacional, si es que mux es ahora, fíjense, está con rojo destacado, menor a 50, ¿ya? Entonces, el decir que estamos interesados en saber que sea menor a 50, implica entonces que nuestra hipótesis alternativa, que es la que vamos a intentar comprobar, porque esta es la que podemos llegar a la conclusión de que es cierta, cambia. Antes estábamos interesados en saber si era distinto de 50. Ahora estamos interesados en comprobar si es que el valor de la media es menor a 50. Por lo tanto, nuestra hipótesis alternativa es esta que está acá, menor a 50. ¿Ya? Y, como yo les comentaba, la hipótesis nula es aquella que considera lo que no considera la alternativa. ¿Ya? Y si algo no es menor a 50, debiese ser mayor o igual a 50. ¿Ya? Lo complementario, vamos a poner acá una nube, porque el razonamiento lógico es, si no es menor a 50, entonces lo lógico es que sea mayor o igual a 50. ¿Ya? Porque es excluyente. Y si no es menor a 50, es mayor a 50. ¿Ya? Pero uno lo deja pues expresado como simplemente con el igual, porque desde la perspectiva de las distribuciones de probabilidad, si no podemos demostrar que es menor a 50, básicamente el 50 va a aparecer en el intervalo de confianza, por lo tanto también podría ser 50. O números mayores a 50, podría ser 60, 70, pero si es que no puedo rechazar la hipótesis nula, y por lo tanto comprobar la alternativa, entonces el 50 va a aparecer en el intervalo de confianza y por lo tanto puedo expresarla con un igual, ¿ya? Pero ese igual en este caso es distinto al igual cuando estábamos trabajando con un distinto de 50. Porque cuando estábamos trabajando con un distinto de 50, lo que nos interesaba era identificar aquello que estaba hacia la derecha o hacia la izquierda del 50. ¿Ok? En cambio ahora, lo que nos interesa es comprobar si es que algo está o a la izquierda del 50 o no a la izquierda del 50. ¿Ok? Ok. Entonces, nuevamente, la idea es que esta hipótesis nula que ustedes ven acá, que aparece con un igual, primero siempre va a ser así, la hipótesis nula siempre es con un igual, ¿ya? Y la hipótesis alternativa es la que cambia el signo dependiendo de lo que yo quiero comprobar, ¿ya? En este caso, como era menor, entonces le ponemos el signo menor o igual, o sea, perdón, menor, menor, y la hipótesis nula, que siempre tiene que tener el signo igual, va a representar los otros casos, o sea, cuando mu x es igual a 50 o cuando es mayor a 50. Ok, entonces nuevamente vamos a trabajar primero con el intervalo de confianza, ¿ya? Y nos vamos a preguntar, trabajemos primero con la hipótesis alternativa. Entonces, ¿qué significa que H1 sea verdadera? ¿Ya? ¿Qué significa asegurar que la media poblacional es menor a 50?
Básicamente significa que si es que yo considerara todos los posibles valores de mu x, tengo mi experimento, que tiene una media poblacional que yo no conozco, pero digo, ¿cuál es el máximo valor que este tiene? Entonces voy a calcular un mu x máximo, o mu x up. ¿Ya? Es el máximo valor que tendría. Y si es que ese máximo valor que yo obtengo es menor que el valor 50, entonces yo podría afirmar que va a ser la media poblacional menor que 50. Porque el valor máximo que yo puedo acceder, según mi estadística, no es tan grande como este límite con el cual quiero probar. Por lo tanto, son valores más chiquititos. Y por lo tanto, H1 es verdadero. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿cuál será el valor más grande que puede tener mu x? Y el valor más grande que puede tener el mu x es el intervalo de confianza, pero ahora de cota superior. El que me dice cuál es el máximo valor que puede tener la media poblacional. El cual tiene una expresión que está acá, dice el intervalo de confianza de cota superior, me entrega el valor más alto que puede tener la media poblacional, que le llamé genéricamente mu x up, ¿no es cierto? Donde este mu x up lo calculo así, x promedio más t de 1 menos alfa por nu multiplicado por el s de x partido por raíz de n. Y una vez que tengo esta cota superior, la comparo con el valor de 50. Y digo, si es que la cota superior, que por ejemplo la cota superior es 49.9, si es que la cota superior es menor a este valor de 50, entonces yo puedo asegurar que aún en el peor de los casos, cuando estoy considerando el valor más grande que podría tener la media, no sobrepaso este límite. Y como no lo sobrepaso, entonces yo puedo asegurar que la media de mi experimento es menor que 50 y por lo tanto podría decir que es una verdadera. Pero también podría darse el caso que, podría darse el caso que no sea menor que 50. Y en ese caso entonces no podría ser tendría de otra forma. ¿Ok? Entonces, esta cota superior que está acá indica el máximo valor que puede tener la media poblacional de mi experimento, que se calcula de esta forma. Si es cierto H1, entonces este límite superior es menor que este límite que estamos contra el cual nos queremos comparar. Ahora, si reordenamos términos, me falta antes de pasar al otro caso, entonces si esto es cierto, que entonces si H1 es cierto, entonces va a pasar lo que le estoy mostrando, que el mu x up va a ser menor a 50, menor a mu c. Entonces si nosotros reordenamos los términos, decimos, mira, este x promedio que está acá, lo voy a tirar, lo voy a dejar fijo, voy a tirar el mu 0, lo voy a tirar hacia allá, entonces voy a poner un mu 0, que va a estar acá, lo voy a poner con un valor de t que va a estar acá, y este t lo voy a tirar hacia allá, voy con un menos t de 1 menos alfa, como grados de libertad, y voy a dividir por el s de x promedio. Y si ustedes recuerdan, esto se llama T0. ¿Ya? Entonces, si es que H1 es verdadera, entonces T0 tiene que ser menor a menos T de 1 menos alfa como grados de libertad. Y entonces pasamos de intervalo de confianza a una metodología para probar la hipótesis nula. Bueno, la hipótesis alternativa, la del menor que 50, para probar la hipótesis alternativa. Que dice que si H1 es verdadera, entonces debiese pasar que el T0 es menor que el menos T de 1 menos alfa. ¿Por qué no de 1 menos alfa medio? Porque ahora estoy comparando con los valores más grandes solamente. ¿Ya? Entonces es de un solo lado el intervalo de confianza. ¿Vale? Y en caso contrario, que bueno, aquí está la formalización, que si es que el valor de mu x up es menor a mu 0, que es equivalente a H1, es equivalente en variable t a que el T0 sea menor a menos T de 1 menos alfa, lo que implica que esto es cierto. Pero puede darse el caso que el valor máximo esperado de mi media poblacional, que por ejemplo imagínense ustedes que está dado por este número y que por ejemplo ahora es 50.5, podría darse el caso que es menor el valor de 50, como es el caso que ustedes ven acá.
que el valor máximo está por sobre el límite que yo quiero comprobarme. Por lo tanto, no puedo asegurar que se cumpla esta condición. Y si es que ese es el caso, entonces no puedo dudar de H0. ¿Por qué? Porque dentro del intervalo de confianza de los valores más grandes se encuentra el valor de 50. Y como se encuentra el valor de 50, no puedo dudar de H0. ¿Ok? ¿Y eso qué implica desde el punto de vista de la variable t? Que no puedo dudar de H0 cuando el valor de T0 es mayor o igual que el valor de menos t de 1 menos alfa, como grados de libertad. Entonces tenemos las dos condiciones. Cuando estamos en esta condición que ustedes ven acá, entonces quiere decir que el máximo valor de la media poblacional es menor que 50. Y cuando estamos en esta otra condición, que la estoy enmarcando con verde, entonces el máximo valor de la media poblacional sí es mayor que 50. Por lo tanto, no puedo asegurar que la media poblacional sea menor a 50, o lo que es lo mismo, no puedo dudar que sea igual a 50. ¿Ya? Y que básicamente entonces tenemos que formalmente dos posibles escenarios. Tenemos el primer escenario, donde si pasa que el valor de T0 es mayor o igual a menos T de 1 menos alfa como grados de libertad, implica que el mu x up es, que es mayor que 50. Vamos a poner acá. Implica que el mu x up es mayor que este valor límite inferior con el cual me estoy comparando, y que el valor, y por lo tanto H0, y que el valor de T0 sea menor a menos T de 1 menos alfa, implica que el mu x up es menor que el valor mu 0. Por lo tanto, podemos decir H1. Y esta es la prueba de hipótesis que, desde el punto de vista de un intervalo de confianza, sería intervalo de confianza de un lado, pero ahora, desde el punto de vista de un test de hipótesis, implica esta condición o la otra condición que ustedes ven acá. ¿Ya? Y aquí está el resumen de lo que les acabo de mostrar. Entonces, si tenemos este segundo test de hipótesis, que ahora queremos comprobar, estamos interesados en evaluar si es que nuestra media poblacional es menor a un límite, entonces, si se cumple la condición marcada con celeste, entonces no puedo dudar de que H0 sea verdadero. O sea, no puedo dudar de su veracidad. Y por otro lado, si se cumple esta segunda condición, que implica, recuerden, que implica que el mu x up es más chico que el mu 0, entonces puedo rechazar H0, por lo tanto H1 es verdadero. ¿Ya? Ambos con un beta por ciento de certeza. ¿Ya? Y desde el punto de vista nuevamente de la interpretación, si es que nosotros tenemos este mismo test de hipótesis, ¿ya? Y ahora lo veo desde la perspectiva ya no del intervalo de confianza, sino que de la hipótesis y del test de hipótesis, rechazar H0 implica que los datos que voy a tomar de un experimento vienen de una población que tiene una tasa de consumo de propelente que es menor a 50 centímetros por segundo. Esa sería la interpretación ahora del test de hipótesis. Los datos vienen de una población que tiene esa media, que es menor que 50. ¿Ya? Menor a un 0, en este caso que es 50. Pero claro, nosotros esto no lo conocemos, sigue siendo desconocido. ¿Ya? Por lo tanto, si me fijo solamente en la data que está acá, esta data debería venir de poblaciones, que tienen una media poblacional menor a mu 0, porque esa es rechazar H0 lo que implica H1. ¿Ya? ¿Y eso qué significa ahora desde el punto de vista de una distribución de probabilidad? Que si la distribución de probabilidad que estoy marcando con rojo representa aquella que tiene la media poblacional 50, el valor de el promedio, como es el mejor estimador de mu x, es el mejor estimador de mu x, el valor de x promedio debiese venir no de esta distribución roja, sino que de la distribución azul, o de aquellas distribuciones que están hacia la izquierda, porque todas estas distribuciones que están a la izquierda tienen una media que es menor a 50. ¿Ya? Y no me fijo en las que están a la derecha. ¿Por qué no me fijo en las que están a la derecha? Porque las que están a la derecha son distribuciones que tienen una media poblacional mayor
a mu0. ¿Ok? Y lo que yo quiero hacer es comprobar si es que es menor a mu0. ¿Ya? Entonces aquí tiene una interpretación extra respecto a por qué uno pone igual. ¿Ya? Si uno pone igual, estoy fijándome solamente en la distribución que aparece con rojo, ya que estoy marcando, resaltando. Si es que los datos vienen de una distribución como la que está en rojo, entonces vendrían de sus datos más probables. Y por lo tanto no vendrían de las distribuciones azules. Pero si viniera, por ejemplo, de una distribución que está acá, que estoy marcando ahora con líneas punteadas, y yo me fijo solamente en la distribución que tiene 50, es más posible o más probable que venga de la distribución con 50, porque está, por ejemplo, en este punto está el valor del X promedio. Entonces, si bien es un valor poco probable que venga de la distribución con mu igual a 50, es igual más probable que venga de esta distribución azul. Por lo tanto, solamente me interesa el valor del igual. ¿Ya? Igual que está ahí. ¿Ok? Entonces, básicamente, cuando veo test de hipótesis, me pregunto si es que mis datos vienen de esta distribución que tiene media igual a mu0, o vienen distribuciones que no son esta. O sea, aquellas que cumplen con la hipótesis nula, o sea, aquellas que tienen una media poblacional menor a 50. Entonces, si yo aquí aplico nuevamente, ¿ya? Si yo aplico entonces nuevamente el complementario, entonces que venga de la distribución azul, implica que los datos no están dentro de los valores más probables de la distribución con mu0 igual a 50. Pero ahora, solamente aquellos que están en este límite en un solo lado. ¿Por qué? Porque me interesa saber si es que mediante debido a H1, me interesa saber solamente lo que está a la izquierda, porque estoy comparándolo con algo que es menor a mu0. ¿Ok? Y entonces lo que tengo que hacer es calcular nuevamente este límite, y ese límite que ustedes ven ahí es menos ese límite que está acá cuando yo lo paso, perdón, a una distribución de probabilidad T, si es que tengo S, si es que no conozco sigma. Entonces ese límite que está indicado con rojo, lo paso a distribución T, y entonces ese límite sería el menos T de 1 menos alfa como grados de libertad. Entonces, básicamente, ahora paso todo a el procedimiento este de test de hipótesis, y digo, si es que viene de distribuciones que son con medias poblacionales más chicas, entonces el valor de T0 debiese estar acá, bajo. Perdón. Me devuelvo al anterior. Entonces, ahí sí. Si es que viene entonces de distribuciones más chicas, estoy acá, H1, si viene de distribuciones más chicas, entonces el valor del T0 debiese estar por debajo de este límite inferior, que es equivalente a que venga de una distribución que tiene una media menor a 50. Y si es que sí pertenece al beta por ciento de los datos más probables, pero ahora de una sola cola, del intervalo de confianza de la distribución con mu0 igual a 50, entonces el valor de t debiese estar por sobre ese límite, o sea, estoy fijándome en H0, lo que implica entonces que no puedo dudar de H0. ¿Ya? ¿Y qué es lo mismo que obtuvimos anteriormente? Que decía, no puedo dudar de H0 cuando el valor del T0 es mayor o igual, estoy acá, mayor o igual del T de 1 menos alfa grados de libertad. Y si puedo dudar de H0, por lo tanto la puedo rechazar, por lo tanto H1, cuando el valor del T0 está por debajo de ese límite inferior. O sea, cuando el T0 es menor que el menos T de 1 menos alfa como grados de libertad. ¿Ya? Entonces tenemos distintos puntos de vista, intervalos de confianza, hipótesis, y cómo eso se puede interpretar como intervalos de confianza. ¿Ya? Existe un tercer test de hipótesis, que es de un lado también, y en ese caso, en vez de pensar que es el test de hipótesis de menor a mu0, es el mayor a mu0. Solamente existen estos tres test de hipótesis para la media poblacional, y se observan en todos los casos, la media poblacional la comparo con un valor de mu0, y siempre la hipótesis nula es igual. Pero recuerden,
Si es que estoy pensando en el primer test de hipótesis, estoy entonces, el igual es lo excluyente del distinto de, por lo tanto estoy pensando en dos lados. En cambio, en los intervalos de confianza, perdón, en los test de hipótesis de un solo lado, el igual implica lo complementario del menor o el mayor. Por lo tanto, el igual en este caso representa realmente un mayor o igual, y en este caso representa un menor o igual. Pasa que podemos ocupar solamente el igual, porque si es que no rechazo H0, implica que el valor de T0 puede venir, es más posible, más probable que venga de esta distribución de probabilidad que de aquellas que tienen medias menores a mu0. En este caso, entonces, un lado. ¿Y qué implica eso? Que si estamos hablando de dos lados, 1 menos alfa medio. Y si estamos hablando de un lado, 1 menos alfa solamente. Y aquí también sería de un lado. 1 menos alfa. La prueba de veracidad del último intervalo del intervalo de confianza o test de hipótesis es análoga al caso que les acabo de mostrar, menor que, por lo tanto, simplemente les voy a mostrar los resultados y ustedes, si quieren, pueden llegar al desarrollo. Entonces, la tabla que les muestro al final es el resumen de todo lo que les he contado. Si quiero inferir, leo, reviso el contexto y lo transformo en dos afirmaciones. Una se llama hipótesis nula y la otra se llama hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa es la que me va a permitir identificar si es verdadero lo que yo quiero probar. Si es distinto de, si es menor que o si es igual a. Perdón, distinto de, menor que o mayor que. Ahí. Y la hipótesis nula es aquello que me permite indicar que cuando no puedo asegurar que la hipótesis alternativa es verdadera, básicamente digo que no puedo rechazar la hipótesis nula. La hipótesis nula siempre tiene un signo igual, pero el signo igual es distinto para los tres casos, puesto que estoy trabajando con un test de hipótesis de dos lados en el primero y un test de hipótesis de un solo lado en el segundo y en el tercero. La forma de probar el test de hipótesis parte con el cálculo de un T0. ¿Ya? Y ese T0 siempre, como si es que estoy trabajando con valores de S de X, no conozco sigma de X, el valor del T0 siempre es X promedio menos el valor de mu0 contra el cual me quiero comprobar, dividido por S de X partido por raíz de N. ¿Ya? Y entonces digo, si para el primer test de hipótesis, si el valor de 0 está dentro del intervalo de confianza de dos lados, entonces no puedo rechazar H0. ¿Ya? Y eso, después de todo lo que les he comentado, implica, lo voy a poner con un color distinto, implica que el valor de mu0 se encuentra dentro del límite inferior y el límite superior. Eso implica. Esos dos elementos son equivalentes. Como me preguntaba Benjamín, que se puede comprobar por un método o por el otro, porque básicamente una cosa implica la otra. ¿Ya? Y en el caso, por ejemplo, del test de hipótesis 2, que es de los menores, que el valor de T0 sea, si el valor de T0 sea mayor o igual al valor de T de 1 menos alfa, grados de libertad con signo negativo, implica que el valor de mu0 es más pequeño que el mu x up. Por lo tanto, no puedo comprobar que H1 es verdadero. ¿Ya? Y si ustedes hacen el tercer caso con intervalos de confianza del otro lado, van a llegar a la conclusión de que no puedo dudar de H0, que sería equivalente a cuando el T0 es menor al T de 1 menos alfa, como grados de libertad, porque en este caso tendríamos que el valor de mu0 es más grande que el mu x low. Y como el valor de mu x low, que sería el mínimo que yo debiese esperar, no es tan grande como mu0, no puedo asegurar aquí. ¿Ya? Y lo excluyente implica que H1 es verdadero. En este caso, si no está en el rango, entonces decimos que puede estar a la derecha o a la izquierda del rango. Si es que no está en este intervalo, entonces es el complementario. Y lo mismo para el otro lado. Y estos complementarios son los que me permiten probar que H1 es verdadero. Porque eso implica que el valor mu0 no pertenece al intervalo de confianza.
Como no pertenece al intervalo de confianza, yo puedo asegurar que es distinto de, menor que o mayor que, dependiendo del caso. Y por último, si es que en vez de tener S, tengo la fortuna de tener sigma, todo es lo mismo. Lo único que cambia es que ahora definimos un valor Z0, que es el mismo promedio, la misma mu0, pero ahora está dividido por sigma de x partido por raíz de n. Eso es todo. ¿Ya? Y aplica lo mismo, es el mismo procedimiento. ¿Ya? Ok, esta es una tabla de resumen y la idea, por supuesto, ahora es que tenemos que aplicar. Entonces, ¿cómo continuamos de esta clase? Yo les voy a subir los mismos 3 ejemplos que les mostré con intervalos de confianza, ahora los voy a hacer con test de hipótesis, para que vean la diferencia. La próxima ayudantía ustedes van a ver intervalos de confianza, estimación de parámetros y test de hipótesis. ¿Ya? Y en la próxima clase, que va a ser la clase del viernes, vamos a ver cómo esto lo podemos aplicar para comparar 2 tratamientos. ¿Ya? Ok, entonces les pregunto, ¿dudas en relación a lo que les acabo de comentar? Aparte, por supuesto, de que necesitamos practicar, eso lo tengo súper claro. ¿Tienen dudas respecto a este procedimiento de test de hipótesis? No, profe. Ya. Revísenlo, si están interesados, cuando... Díganme. Es que no es como una duda, es como de test de hipótesis, como en sí, pero, por ejemplo, ¿cómo yo puedo saber Ay, se me olvidó el nombre de ese símbolo que está marcado en morado, magenta? Sigma. Ah, el sigma, eso. ¿Cómo yo puedo saber el sigma de una población si no... Sí, O sea, esa es una pregunta más filosófica, ¿no es cierto? Mira, cuando tú estás en una, por ejemplo, la gente que trabaja en control de calidad, o la gente que trabaja en control de procesos, trabaja con mucha data histórica, ¿ya? Cuando uno trabaja con mucha data histórica, uno puede sacar una desviación estándar muestral que como tengo tanta data, como el n tiende a infinito, o n es un número muy grande de datos, eso uno lo puede transformar en una media poblacional, básicamente. Ah, ya. ¿Ya? Pero en estricto rigor, en un experimento yo nunca conocería sigma, pero sí puedo conocer un buen estimador a medida que tengo más datos. ¿Ya? Ya. No, profe, gracias. Ya. Ok, entonces quedamos para la próxima clase. Les debo este video, si quieren revisar de nuevo este video, simplemente, si hay algo que no les queda claro o quieren simplemente tomar el resumen de lo que los conté, quédense con las 2 últimas PPTs, que son aquellas que resumen todo el procedimiento. ¿Ya? Sí entiéndanlo, sí es importante porque permite hacer el nexo con intervalos de confianza. Les debo también la aplicación con 3 ejemplos. Y no, nos vemos el próximo viernes. Que vaya muy bien. Chao, profe. Que esté muy bien. Chao, Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Adiós.